Ya, entonces, vamos empezando con un proyecto nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Ayer estuvimos viendo cómo aplicar la clase, cómo trabajar con sus métodos, cómo acceder a sus datos, ¿cierto? Básicamente esa fue la mecánica de ayer, ¿ya? Hoy día vamos por lo mismo, pero ya aplicando, hoy, como le decía, agregándole un poco más de verdura a la sopa, o tratando de agregarle un poco más de ingredientes a esta cosa que estamos haciendo, y vamos a aplicar, y vamos a usar, y vamos a abusar de la herencia, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando y que les quede claro cómo opera y cómo trabaja, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos con un nuevo proyecto. Ejemplo, herencia, ¿ya? Terminar, listo. Ya tengo mi proyecto en blanco. Y para trabajar con la herencia yo voy a buscar, por decirlo de alguna manera, una función, una problemática la cual me permita diversificar de manera estándar un poco lo que es la herencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con diversificar? Nosotros estamos hablando de que la herencia, cuando estamos trabajando con herencia, tenemos una clase padre y varias clases hijas, ¿ya? Incluso algunos llegan a tener varias clases nietas, heredan del que ya heredó. Nosotros vamos a hacerlo primero, insisto, de una manera más simple, en el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear una clase persona, y en base a esa clase persona vamos a crear un par de clases hijas que son entidades las cuales están diferenciadas por algo, ¿ok? Ya, empezamos. Entonces lo primero es crear una clase padre, que esta clase va a ser persona, ¿ya? Esta clase persona, o sea que no es muy difícil de hacer. Esta clase de persona, vamos a crear los atributos clásicos de una persona, ¿ya? Que podrían ser un nombre, toda persona en Chile, estamos hablando de Chile, tiene un nombre, ¿cierto? Toda persona en Chile tiene un RUT. Bueno, para otros países, DNI, Denominación Nacional de Origen. En Brasil, en Argentina DNI, en Brasil se llama CMPY, ¿ya? Hay varias excepciones. Y todos tienen, ojo, y todos básicamente funcionan con un concepto de que es una cadena de números y letras las cuales sirven para identificar de dónde uno salió y cuál es el número de orden y básicamente cuál es su número de registro dentro del registro civil, ¿cierto? Tenemos esos dos datos. ¿Qué otro dato más común podría tener? Dirección. Dirección, edad media, más que edad, fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Más que edad es fecha de nacimiento. Eso es lo que teníamos. Así que podríamos dejarlo ahí como fecha de nacimiento. Me mandó cuando algo va a tener. Ahí sí. Fecha de nacimiento. Yo creo que con esos datos, por mientras, basta, ¿cierto? Ahora, no podemos exigirle, insisto, a todos los nacionales de este país que tengan teléfono y mail. Hay gente que no ve, no puede tener teléfono, y hay gente que es un poquito más anciana y que meterle a un computador va a costar un mundo, así que lo más probable es que no tenga correo electrónico. Aunque mi mamá y una abuelita que conozco tienen correo electrónico, tienen Instagram, tienen de todos los cachureos, ¿ya? Pero no todos funcionan igual, ¿cierto? No tienen fotólogo, no tenían computador en ese tiempo. ¿Ya? Pero hasta ahí, ojo, ahí tenemos, yo creo, siendo bien mesurado, buscando los datos, debería ser los datos que una persona normal en Chile debería tener, ¿cierto? Para poder registrarlo. A eso que nosotros le agregamos los métodos que vienen siendo, insisto, casi por defecto,
Es decir, cuando nosotros construimos una clase, casi por defecto le agregamos los constructores, lo que tengan set y el toString. Eso viene casi por defecto, ojo, y no es que sea un estándar, porque no es necesario que estén, el objeto va a funcionar igual. La diferencia es, si yo no tengo métodos accesadores, ¿para qué me sirve tener el objeto si no puedo consultar sus datos? ¿O para qué tengo un objeto si no puedo tener métodos mutadores, los cuales no me permiten agregarle datos? ¿Se entiende? La construcción del objeto depende de para qué yo lo quiera, ¿ya? Porque si se fijan, lo que estamos haciendo acá es crear una estructura de un dato particular que ya es complejo, el cual tiene funciones y métodos, ¿cierto? Y esta clase representa algo, por ejemplo una persona, pero nosotros podríamos crear una clase la cual solo tenga funcionalidades y sirva para poder guardar funciones particulares que nosotros queramos tener, ¿se entiende? Sin necesidad de tener métodos, y también va a funcionar. Pero para este caso particular, como queremos ver cómo se aplica la herencia, vamos a trabajar con atributos, cosa de poder mirarlos. Adelante, señor. Entonces, vamos a agregarlos, insisto, los constructores, insisto, los constructores, los que uno necesite. Para empezar, voy a agregar los dos, por si acaso. Ya, uno lleno y uno vacío. Ahí están los dos, ¿cierto? No creo que sea muy complejo esto. Si se fijan, puedo minimizar los métodos. Dígame. No necesariamente, todo depende de cómo los trabajemos. Nosotros ya lo estábamos inicializando porque estábamos haciendo procedimientos sobre ellos y necesitábamos que tengan por lo menos un valor cero, ¿cierto? Por eso lo estábamos inicializando. Ahora lo que estoy haciendo es básicamente construyendo una versión del padre para poder construirlo. ¿Se entiende? Pero no tiene cómo inicializarlo. ¿Ah? ¿Tiene cómo inicializarlo? Sí, puedo inicializarlo ahí. Son todos strings, les coloco puras comillas, los dejo en blanco. ¿Se entiende? O como dicen, de repente viene por defecto. Exacto. Pero nosotros instanciamos para que esa cosa venga por defecto. Ya. Hasta ahí, chicos. No creo que haya mucha duda. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Agregar lo que tengan setter. Agregamos lo que tengan setter y vamos a agregar el toString. Insisto, esto básicamente es parte, como siempre lo defino así, como parte de la ceremonia. Nosotros tratamos de trabajar con esto como base. Si nosotros queremos sacar algo, por ejemplo, no vamos a ocupar los setters, sacamos los setters, no hay problema. ¿Se entiende? Pero tenemos que tener claro, si yo saco los setters, después no voy a tener cómo acceder a cambiar los datos de mi atributo. ¿Se entiende? Y lo primero que voy a hacer, ya que una vez que tenga la clase hecha, es cambiarle de público a abstracto. ¿Se entiende? Con eso lo que estoy diciendo, con eso lo que estoy diciendo es que voy a cambiarle al cambiarle la de público a abstracto, básicamente la norma de seguridad, estoy diciendo que esta cosa no va a ser tocada nunca por el usuario, sino que se va a usar como base para la construcción de otras clases. O sea, va a ser una clase padre y no va a ser usada o instanciada en algún minuto. Para que lo vean, fíjense. Si yo estoy aquí en la interfaz, se llama persona, ¿cierto? Persona, OBJ, igual, new, persona. Y me empezó a alegar artiro. ¿Qué es lo que me dice? Personas abstractas no se puede instanciar, o sea, no se puede instanciar, no puede hacerse la instancia de crear el objeto. ¿Por qué? Porque es abstracto. Entonces, esto yo ya no puedo hacerlo. Pero sí, lo que puedo hacer es irme de nuevo al proyecto y en base a eso, por ejemplo, y vamos a hacer el ejemplo más clásico que conozco, que es profesor y alumno. ¿Ya? ¿Dónde voy a crear una nueva clase? La clase va a ser
alumno, ¿cierto? Y esta clase, voy a agrandarlo para que se vea, por ahí, va a ser una extend de persona. ¿Se entiende? Y con eso, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de extender, es decir, desde ahí hacia este. Y yo le agrego los datos que me faltan. Ya tengo los 4 datos de la persona, ¿cierto? ¿Qué datos me faltarían para que el alumno fuera alumno completamente? ¿Qué datos debería tener particularmente un alumno? Un curso o nivel, podría ser, no sé, ¿cierto? Así. Pues string. ¿No? ¿Ah? ¿Correo? Sí, puede ser. Curso, correo. Es que el nombre ya está dado acá. Curso, correo. ¿Qué más podría hacer que tuviera? ¿Ah? Coloquémosle un promedio para que se llama alumno. Y eso lo dejamos como doble. ¿Ya? Lo dejamos ahí como doble y con esto, yo pienso, para no complejizarlo más, dejémoslo con estos 3 datos que van a ser diferentes, ojo, que van a ser diferentes a los que puede tener un profesor, ¿ya? Y a los que puede tener un apoderado. Entonces, yo esto vuelvo a hacer lo mismo, inserto el constructor, porque tiene que estar, pero fíjense que automáticamente, y ahí le digo, me pide los datos del padre, si es que yo voy a hacer el constructor del padre, y le digo que sí. Una vez que hago esto, no voy a llamar al constructor vacío, llamo al lleno y genero esto. Me pide todos los datos del padre, los del padre se los pasa al padre y acá se te da los del hijo. Además, creo el constructor de vacío, tal como está. Listo. Y lo que tengan set correspondiente. Insisto. Y el toString, que el único problema que tiene es que no pesca el padre. A mi gusto, el único falencia que debería tener cuando hago toString en el hijo, ¿cierto? La única cosa que yo personalmente le veo que falta. Lo único que le agregué fue eso. Tal cual está. Fue lo único que agregué. ¿Ya? Y fíjense que del padre al hijo siempre yo lo trato como súper. ¿Se entiende? Siempre yo lo trato como súper. Cuando estoy en el hijo y quiero hacer referencia a algo del padre, yo le pongo súper, punto, y me va a mostrar todos los métodos y atributos que tenga el padre a los cuales yo puedo acceder como hijo. ¿Se entiende? Y sería, ahí tenemos ya un método hijo. Pero a este método hijo yo le voy a agregar un método, ¿cómo se llama? Esta clase hija, le voy a agregar un método que el padre no tiene, ¿ya? Porque además de tener atributos distintos del padre, es decir, tiene los mismos del padre más los propios del hijo, también puede tener métodos propios del hijo, como por ejemplo saber el estado en base a el promedio, ¿cierto? O sea, public string estado, el cual no va a pedir ningún valor de entrada, pero va a retornar un string, o sea,
tener un return de ¿ya? Hasta ahí estado no tiene nada. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a evaluar, ojo, en este método voy a única y exclusivamente evaluar si es que el promedio es mayor que 4 para poder entregar un estado si es que está aprobado o reprobado. Nada más que eso. ¿Se entiende? ¿Terminan de copiar todo, chicos? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente aquí aprieto en donde ¿cierto? Han faltado las comillas. Pero nunca tan allá. Ahí sí. Fin. Roma. Es más. Y ahí me ahorro un poquito de código incluso. ¿Se entiende? Va a estar reprobado, ¿cierto? Efectivamente, claro. Se modifica única y exclusivamente cuando su promedio sea mayor a 4. Si no, sigue estando reprobado y tengo un estado el cual estoy devolviendo. Con eso, yo puedo llamar el método de estado y me va a entregar un valor de vuelta. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Si yo digo sin darnos cuenta, estamos llegando a la línea de código 63. ¿Ya hemos escrito cuántas? 6 o 7 líneas. No, 6 o 7 más como 10 líneas. Eso es lo más simpático del asunto. Insisto, ya con esto tenemos una clase hija completa. Adelante, señorita. Una clase hija completa, la cual funciona, pero ojo, ni siquiera la hemos instanciado para poder ver cómo trabaja y cómo opera todo esto. ¿Ya? Ojo, esta es una clase hija la cual no vamos a instanciar aún, pero nos vamos a ir aquí al proyecto y vamos a aprovechar de crear al tiro, porque tengo la clase persona. Fíjense que incluso cambian de color, y aquí esa parte muy simpática, porque cambian de color en el proyecto. La clase persona, que es abstracta, ¿cierto? Ya quedó con un color opaco, no tiene los colores como la tiene la otra de la clase alumno. Y la clase ejemplo, que es la principal, la que tiene main, tiene el símbolo de play. ¿Se entiende? Porque es la única que tiene main, por ende se puede lanzar. ¿Se nota la diferencia? Incluso el mismo programa nos va haciendo referencia con eso. ¿Ya? ¿Ah? ¿Le puso abstract a la clase padre? La clase persona tiene que decir abstract. ¿Guardo los cambios? Ahí sí. ¿Ves? Entonces, insisto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la clase profesor. Nueva lleva clase y lo coloco ahí profe. ¿Ya? La cual también va a ser una stand de persona. ¿Ya? ¿Qué nos está faltando? ¿O qué dato extra tenemos que tiene el profe? Aparte de ser el dato de persona, va a tener el profe. ¿Título? No, alumno es público. Porque el padre es abstracto. Los hijos que van a ser los con los que vamos a trabajar, eso tiene que ser público, si no tampoco podríamos acceder a ellos. ¿Podrían ser abstractos si quisiéramos? Sí.
pero no encuentro poco sentido hacer un abstracto, tengo el padre abstracto, hacer un hijo abstracto. Eso no encuentro poco sentido. ¿Ya? Pero, insisto, estábamos en profe. ¿Cierto? Y vamos a colocarle private el profesor de una cátedra. ¿Qué cátedra imparte? ¿Cierto? ¿Se entiende? De una cátedra. El profesor no tiene una jornada, ¿ya? En donde se le va a decir en qué jornada trabaja, ¿cierto? Diurno, vespertino. ¿Qué otro que más podemos agregarle al profe? ¿Ah? ¿Horas de trabajo? Bien. No. No necesariamente, porque las jornadas pueden decir, me indican qué hora trabajo, pero las horas es cuántas horas tengo. Así, por ejemplo, puedo decir que voy a tener 2 horas. ¿Se entiende? Y con eso ya tenemos una diferenciación bastante clara de los datos entre un profesor y los datos con un alumno. Y volvemos a lo de siempre, parte de la ceremonia. Creamos el constructor de llenado, creamos el constructor vacío, creamos lo que es el setter, y creamos toString. Le colocamos super.toString y lo concatenamos con el resto de lo de profe, y ahí nos va a mostrar ambos valores, ¿cierto? Algún cálculo que hacer, por ejemplo, con profe, porque con el alumno estábamos viendo que, por ejemplo, tenemos la cantidad de, es decir, calculando si es que el alumno estaba aprobado o reprobado. Pero, por ejemplo, con el profesor, ¿qué podríamos delimitar con respecto a un dato? ¿Ah? Con respecto a la hora, por ejemplo, un profesor, el tipo de profesor. ¿A qué me refiero con el tipo de profesor? Un profesor que trabaja 30 horas, estamos hablando de menos de 30 horas, un profesor part-time. Y un profesor que trabaja más de 30 horas, un profesor con contrato o de planta. ¿Se entiende? Podemos hacer esa diferenciación, cosa de saber el estado del profe básicamente por la cantidad de horas. ¿Se entiende el concepto, chicos? Ojo, yo estoy inventando estas reglas, ¿para qué? Para poder hacer, crear los métodos y hacer que se note la diferencia entre crear un método y trabajarlo como atributo, ¿ya? Ahí. Entonces, yo voy a crear voy a poner contrato, en donde, ojo, voy a definir, igual que en el otro, primero es string en donde yo le coloco horas, la hora, ¿cierto?
déjeme refrescar la memoria, sí, horas. Donde horas, si horas es mayor, no, mayor a 30, dejémoslo con mayor a 30, vamos a dejar con igual a tiempo completo, ¿cierto? Si no va a ser parcial. Y retorno. Y listo. Ahí tenemos ya un procedimiento el cual nos indica, en base a uno de los valores, nos indica un resultado distinto. Insisto, esto es para ver, o para que ustedes entiendan, que nosotros podemos hacer casi lo que queramos en el como método, si es que tenemos los datos que corresponden. Y obviamente, y aquí es donde tenemos que hacer la salvedad cuando estamos trabajando con una clase, tratando de apuntar al concepto de la clase, ¿ya? Porque la clase tiene un concepto, ¿en qué sentido? Es que engloba los datos o engloba un ente en un objeto, como es un profe, como es un alumno, ¿cierto? Por ende, cuando nosotros hacemos procedimientos, los procedimientos tienen que ser inherentes a los datos que contenga, tanto en sus atributos, ¿cierto?, como sus métodos, que sean particulares de él. ¿Se entiende? Por eso en el diagrama de clases decíamos que, por ejemplo, si íbamos a hacer un diagrama de clases, veíamos los métodos en base a los atributos que teníamos y en base al contexto en el cual se desarrollaba, ¿cierto? Así nosotros construíamos los métodos que podía contener una clase. Acá básicamente es lo mismo, se trata de fijar lo que se hizo en una clase para acá. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahí? En base a los atributos que tenemos, estamos generando un método el cual nos va a servir después. Cuando, por ejemplo, podemos ahora, sin ningún problema, instanciar un método alumno y un método profe y llenarlo. ¿Se entiende? Llenarlo sin ningún problema, llenar los datos y, una vez llenado, consultar el método que estamos trabajando, pero ya separándolo en estas dos clases, aplicando la herencia. ¿Se entiende, chicos? Vamos viendo. Ojo, yo lo voy a hacer aparte, en otro método. No, public. Static void ingreso. ¿Ya? Ah, no. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Aquí básicamente lo que voy a hacer es llenar o pedir los datos para llenar tanto el alumno como el profesor, y además pedir los datos para llenar él, y además después mostrar obviamente el toString y los métodos que hemos creado. ¿Para qué? Para traer de vuelta los datos que estamos analizando. Entonces, el primero era el alumno, ¿cierto? Pero los dos empiezan por esto: nombre, dirección y fecha de nacimiento. O sea, me falta la función de lectura, no la he hecho. Me pasaron ahí. Ya, tengo la función de canalista, o sea, ahora puedo colocarle
Estoy ingresando un nombre. Y básicamente de ahí también ingresar casi los mismos valores, por lo menos en persona, de un root, dirección y fecha de nacimiento, ¿cierto? O sea, te gustas. Root, dirección, y creo que me está faltando algo más. Y cambiar el nombre de las variables, obviamente. Este es root y ahí tengo, ojo, los 4 primeros valores que son los del padre. Me estarían faltando para el hijo, es decir, para la clase hija alumno, me estarían faltando los datos que contiene el alumno, ¿cierto? Que son curso, correo y promedio. O sea, chicos, si voy muy rápido, diga Martino y para un poquito. Diga. ¿Ah? Un segundito. Listo, entonces, ya tengo estos datos y me estarían faltando, insisto, curso, correo y promedio. Entonces lo que voy a hacer es ingresar esos valores. Curso. Profe, si persona no fuera abstracta. También se puede instanciar. Esa es la gracia, y por eso nosotros cuando hacemos, cuando recurrimos a la generalización o a la herencia, lo que hacemos es pescar, por ejemplo, 5 o 7 o los que sean, que tengan datos comunes, obviamente que sea considerable, es decir, por lo menos 50%, ¿cierto? Y hacemos una generalización, y de ahí aplicamos herencia, cosa de aplicar tanto, ojo, atributos comunes como métodos comunes. Esa es la idea. Si el público le agregamos un valor, sería para todos. Al ser abstracto, no. Deme un segundo. Voy a hacer el CUR. Déjame. Y por ahora. ¿Cómo fue la preguntación? Disculpen, no lo entendí bien. Cuando le pone abstracta o pública, si lo hace en público, usted le pone un valor y se queda para todos. No. Cuando yo le coloco public a persona en vez de abstract, quiero decir que yo voy a poder ocupar eso e instanciarlo como un objeto para que sea ocupado en el para que sea ocupado y tenga interacción con el usuario. Cuando yo le estoy diciendo que va a ser abstracto, básicamente lo que estoy diciendo, esto es una plantilla. En base a esta base, o va a ser ocupado como base, y en base a esto ustedes construyen otros objetos, pero no se puede ocupar puro y limpio el que es abstracto. Solamente sirve como base para crear otros objetos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia? Nosotros así, insisto, lo que le decía a su compañero, juntamos los factores comunes, tanto atributos como métodos, y en base a ese construimos objetos distintos, pero ya ahorrándonos la pega de estar construyendo todo eso cada vez que construimos un objeto. Si es una de las grandes gracias que tiene esto, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahí tengo, insisto, todos los datos para construir para instanciar un objeto de tipo alumno, ¿cierto? Así que ahora lo que vamos a hacer es construir un objeto de tipo alumno. Alumno, lo voy a colocar elemento, va a ser igual a new alumno, paréntesis, punto y coma, pero vamos a pasar los valores que pide el alumno. Nosotros estamos diciendo que acá estamos pidiendo nombre, root, dirección y fecha de nacimiento. O sea, esos son los primeros valores que queríamos pasar. No, los primeros son curso, correo, promedio, porque estos son los que pide el alumno. Curso, correo, promedio. O sea, yo acá lo que voy a poner primero es
CUR, mail y promo, ¿cierto? CUR, mail, prom, y después faltan todos los datos del padre. Que ahí están: nombre, root, dirección y fecha de nacimiento. O sea, nom, root, ADR, creo que le puse, sí, ADR, fecha de nacimiento. Y el único que me está alegando es prom, porque promedio es de tipo doble. Y eso lo estoy pasando como ahí sí, de ahí dejó de alegarme. Y acabamos de construir un objeto y estamos ocupando el constructor del alumno, que vendría siendo este, ¿cierto? Estamos ocupando ese constructor porque al momento de instanciarlo yo le paso los valores. Este lo recibe, ¿cierto? En esa línea le pasa lo que corresponde al papá y setea lo que corresponde que le pertenecen a él. Y sería, ya tenemos nuestros datos seteados y construidos. ¿Se va entendiendo, chicos? Ya tenemos esa primera parte. Vamos a guardar los cambios. Para el segundo, ojo, para el segundo. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Insisto, voy a hacerlo de nuevo. Voy aquí a ejecutar. Deme un segundito. Voy a. Esto era. Coloquémosle Todo esto recibe en string, ¿cierto? El curso también recibe string, el correo también recibe string y el promedio recibe número. Así que lo ponemos 5. ¿Listo? Insisto nuevamente, ahí funcionó bien, no saltó por los espacios. Y, insisto, persona, los datos de persona, los datos del padre y los datos del alumno. Que son, insisto, lo mismo que tenemos acá. La primera parte de persona la hace esto. Eso lo hace porque está llamando al padre, ¿cierto? Y el padre nos dice que tiene un toString que es este, persona. Y la siguiente parte, de ahí para allá, es la parte del alumno. Después nos muestra el estado en base al promedio, que es un dato que nosotros ingresamos, que está ahí. Por ende, hasta la salida, ahí está. Y ahí nos dice que es aprobado. Podríamos haber modificado los datos del padre y del alumno en el toString para que se viera más bonito, sí, pero no nos vamos a complicar la existencia con eso ahora. ¿Cuál es la idea? Yo hice el alumno. Ustedes hagan el ingreso del padre y muéstrame los datos. ¿Estamos? Colocamos full static void ingreso profe. Pasarlo. Fíjese. Aquí tengo el ingreso. Sí, ingreso profe. Claro, un ingreso profe, listo. Y después simplemente lo llaman acá arriba. ¿Se entiende?